Bienvenidos nuevamente al tutorial de jQuery Móvil. Bien, en esta ocasión vamos a ver otro elemento de formulario como son los campos select. Vamos a ver cómo trabajar con ellos. Bien, y para ello vamos a ir al editor de código y vamos a crear un nuevo script PHP al cual lo vamos a llamar select-menu.php. Bien, como siempre vamos a crear pues nuestro documento con una página. Bien, y en el contenido principal, pues aquí vamos a empezar a verlo ahora mismo, creando un formulario. Ya que el campo select pertenece a los formularios. Bien, vamos a crear un campo select básico, nativo. Bien, con el menú de opciones nativo. Bien, simplemente vamos a incluirle una etiqueta label. Y bueno, por ejemplo, le vamos a incluir el texto básico. Bueno, le incluimos aquí dos puntos. Y bien, vamos a crear un campo select. Con, por ejemplo, tres opciones. Bueno, le agregamos el texto, por ejemplo, 1. Vamos a agregar otra opción. Y vamos a agregar otra opción. Bien, y vamos a ver el resultado. Vamos a guardar y vamos a ir al navegador. Bien, y vamos a ir a select-menu.php. Bien, y aquí tenemos el campo select. Y bueno, y vamos a ver que el menú es el nativo. Bien, a continuación vamos a ver cómo convertir el menú, conseguir un menú emergente. Bien, vamos a volver al editor de código y vamos a crear un nuevo menú. Bueno, simplemente podríamos copiar esta parte de aquí, de este menú, para incluir el nuevo menú. Bien, simplemente cambiaríamos, por ejemplo, el valor de el atributo for y el name del select. En este caso, select 2. Bien, vamos a cambiar el texto, indicando que este es un select con menú emergente. Bien, y para ello vamos a tener que incluir en las etiquetas select el siguiente atributo: data-native menú igual a false. Bien, con esto, incluyendo este atributo con el valor igual a false, va a ser suficiente. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Bien, vamos a ver el menú que nos aparece en este campo select. Bien, y como podemos ver es un menú emergente. Bien, ahora por ejemplo vamos a ver cómo crear un select con dimensiones reducidas y cambiando el icono de posición. Aquí podemos ver que el icono, por ejemplo, aparece en la derecha. Vamos a ver un ejemplo cómo desplazarlo a la izquierda. Bien, estos dos atributos ya lo hemos visto anteriormente, pero bueno, vamos a repasarlo. Bien, por ejemplo, bueno, pues continuamos, vamos a copiar este menú y lo agregamos. Y lo modificamos a continuación. Bien, le cambiamos el valor del campo for y del name del select. Y le agregamos, por ejemplo, el texto select con dimensiones reducidas. Y cambiando el icono de posición. Bien, vamos a ir a la etiqueta select y vamos a agregar los atributos que ya conocemos, como son data mini
igual a true. Y vamos a agregar el otro atributo data icon pos para indicar la posición del icono. Y lo vamos a agregar a la izquierda con left. Bien, vamos a ver el resultado. Guardamos y actualizamos. Bien, y aquí podemos ver este campo select con tamaño reducido y con el icono a la izquierda. Y por supuesto con la ventana, las opciones emergentes, con el menú emergente. Ya que le estamos indicando el atributo en data native menú. Igual a false, como podemos ver aquí. Bien, vamos a ver otro ejemplo con un campo select con opción seleccionada por defecto y con una opción desactivada. Bien, vamos a ver el ejemplo. Vamos a, por ejemplo, a copiar este campo select y lo agregamos aquí. Le cambiamos el texto, por ejemplo, es select con opción seleccionada por defecto y opción desactivada. Bien, en este caso vamos a quitarle estos dos atributos que agregamos anteriormente, solo le vamos a dejar el data native menú. Bien, por ejemplo, queremos que esté seleccionado por defecto, por ejemplo, la opción 2. Pues incluiríamos el siguiente atributo. El atributo select. Bien, con esto, pues esta opción estará seleccionada por defecto. Para desactivar una opción, pues indicaríamos el siguiente atributo. Bien, vamos a ver este ejemplo. Guardamos y actualizamos. Bien, aquí podemos ver la opción 2 que está seleccionada por defecto. Bien, y podemos ver la opción 3 que se encuentra desactivada. Ok. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver select con grupo de opciones. Bueno, pues vamos a ir nuevamente al editor de código. Y vamos a, bueno, por ejemplo, copiando nuevamente este campo select. Le incluimos el texto, por ejemplo, select con grupo de opciones. Bien, para ello vamos a tener que agregar la siguiente etiqueta. Opt group. Bien, este va a ser el grupo 1, por ejemplo. Bueno, estos atributos selected y disables los quitamos. Aunque lo podríamos dejar si queremos, pero bueno, vamos a quitarlo. Y bueno, tenemos que cerrar la etiqueta opt group. La cerramos. Y vamos a agregar otro grupo. Podemos agregar tantos grupos como necesitemos. Por ejemplo, este va a ser el grupo 2. Y bueno, vamos a cambiarle el valor, por ejemplo, 4, 5, 6. Y le cambiamos el texto. 4, 5 y 6. Bien, vamos a guardar y vamos a actualizar. Vamos a ver cómo nos va a aparecer un menú con dos grupos. Bien, aquí tenemos el menú. Vamos a hacer clic sobre él. Y bien, y aquí tenemos
pues los dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. Bien, y vamos a ver un último ejemplo para crear grupos, un grupo de campos select. Bien, para ello vamos a abrir las etiquetas fieldset. Como ya vimos, para agrupar, por ejemplo, los input radio y los checkbox o los buttons. Bien. Para ello le tenemos que agregar el data role igual a control. Por ejemplo, podríamos poner group select 1 a esta etiqueta label. Bueno, y le podríamos poner el texto, por ejemplo, grupo, bueno, select 1. Bien, vamos a abrir unas etiquetas select. Bien, y le vamos a agregar también el atributo data native menú igual a false. Bien, cerramos esta etiqueta select y le vamos a agregar opciones. Por ejemplo, 3 opciones. Bien, y vamos a agregar otro campo select en este grupo de campos select. Bien, por ejemplo, podríamos copiar este mismo y agregarlo aquí mismo. Bien, y vamos a ver cómo hemos creado un grupo de campos select. Guardamos y actualizamos. Bien, si vamos abajo, y aquí podemos ver agrupado estos campos select de modo vertical. Bueno, ya sabemos cómo ponerlo horizontalmente. Con el atributo, bueno, vamos a verlo. Si lo queremos poner horizontalmente, pues le agregamos al fieldset, que está agrupando estos elementos, el atributo data type igual a horizontal. Bien, si guardamos y actualizamos, vamos a ver que ahora van a aparecer horizontalmente. Bien, y aquí los podemos ver. Bien, también podríamos, lógicamente, cambiarle el tema, como ya sabemos, a través del atributo en DataTheme. Por ejemplo, utilizar el tema B. Si actualizamos, pues ahora el tema habrá cambiado de estos dos menús, de estos dos campos select, como podemos ver aquí. Ok, pues por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.